Bienvenidos a esta conversación. Me da muchísimo gusto, de verdad, platicar con Juan Carlos Báez. Él ha estado muy inmerso en la cobertura de eventos deportivos. Él, como periodista deportivo, fue mucho tiempo reportero de cancha. Sigue de alguna manera vinculado al fútbol. Hemos compartido proyectos en el pasado durante años. Lo considero además un amigo y uno de los grandes compañeros que luego esta profesión te deja también, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación y ya lo decías, yo creo que por ahí del 2011, si mal no recuerdo, que andamos por acá por estas instalaciones. Ajá. 2010, 2011, por ahí. Fíjate, ya que hace 14, 15 años. Uy, bastantes años, ¿no? Exactamente, sí. Porque, oye, lo que veo es que sigue la misma gente acá en producción, fíjate, y eso me da gusto. Fíjate que todavía hay de aquellos compañeros de aquel entonces, años, todavía hay caras conocidas, ¿no? Sí, exacto. Claro. Mira, no, a ver, yo recuerdo que uno de los proyectos que compartimos era los noticieros de EXA. Los noticieros de EXA. Que estuvieron a mi cargo tiempo y tú nos apoyabas con la sección deportiva. Y ahí nació un apodo que yo te decía, que era el poeta de la información deportiva o el poeta Báez. Sí. Porque, a ver, esto para quienes nos ven y nos escuchan, Juan Carlos cerraba su cápsula deportiva con alguna frase, sí, ¿no? Una frase. A veces no muy a veces cueta, a veces larga, a veces pensativa, a veces pero frases que no eran mías, ¿no? Ajá. Obviamente, o sea, frases que las sacabas de canciones, de poesías, claro, de libros. Sí, de ahí libros, luego yo empecé a decirte, se me ocurrió un día, vamos con el poeta de la información deportiva. Sí. Y él se quedó, pero padres épocas, ¿no? Sí. Y muy buenas Hicimos experiencias. Una apuesta un día de un Juve Roma. Ajá. Perdió Roma, y regalamos juguetes a niños de una casa hogar. Sí, no recuerdo dónde era, creo que en Santa Fe, o no me acuerdo dónde estaba la casa hogar. Sí, en alguno de los ejidos, porque salió un poco espontáneo, ajá, ¿no? Como que no sabíamos realmente a dónde llevar la ayuda. A ver, para ir cronológicamente. Juan Carlos es tifoso de la Roma, yo de la Juventus. Correcto. Y era un abril, justamente porque iba a ser Día del Niño, ¿no? Es correcto. Decidimos un día hacer una apuesta, justamente estando al aire en el noticiero. Claro. Salió la idea porque se iban a enfrentar ambos equipos. Y después Juan Carlos dijo, pero vamos a apostar entonces que quien pierda lleve alguna ayuda por el Día del Niño, algún albergue, alguna casa hogar. Entonces yo dije, genial. Y al final dijimos, independientemente de quién gane o pierda, es correcto, vamos a hacer la acción. Y de hecho la socializamos un poco. Hubo gente que también nos apoyó, aportó, que se sumó. Y sí, qué padre. Y aunque ganaste, también pusiste ahí tu parte de regalos de juguetes. Porque al final dijimos, no importa quién gane o pierda, vamos a hacerlo. Surgió así de un encuentro deportivo. Y yo estando en Italia luego te traje una placa de la Roma. Todavía la tienes, correcto, quiero pensar. Todavía la tengo, fíjate. Muy bien, me da mucho gusto. Ahí la tendré. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Oye, pues, a ver, Juan Carlos, para entrar en materia, estamos en la antesala de una Copa Mundial, la tercera que va a ser en nuestro país, aunque pues, sabemos es sede compartida. Uh-huh. ¿Cómo ves las cosas? Yo siento que el vínculo con el fútbol, claro, cambia con el tiempo, ¿no? Claro. Ahora hay mucho marketing, el tema de las redes sociales y de la inteligencia artificial también en el fútbol como negocio, como industria está muy fuerte. Sí. Pero ¿cómo ves eso que luego denominamos la efervescencia futbolera? ¿La ves igual o cómo ha cambiado según tu juicio? Fíjate que sí, yo la veo, digo, no sé, el Mundial del 86 yo era muy pequeño, la verdad no lo recuerdo, pero México es un país aficionado al fútbol. Hay mucha gente, hay más gente que le gusta el soccer o el fútbol que otros deportes, ¿no? Igual hay gente que le gusta el fútbol americano, le gusta el béisbol, pero la gran masa es más de gente que le gusta el fútbol soccer, ¿no? El 11 contra 11. Y yo creo que esto viene a dar en esa parte de gusto para la gente.
El tema del costo del boleto, esa es otra cosa. Sí, caray. Pero la efervescencia, como bien lo dices, yo creo que la gente lo está esperando. A nivel nacional, por ejemplo, se van a dar algunos fanfest en, me parece que 8 ciudades de nuestro país, incluyendo, por supuesto, Ciudad de México, incluyendo Guadalajara, incluyendo Monterrey, el propio Puebla, donde se van a llevar a cabo este tipo de eventos. Y, por ejemplo, en Ciudad de México va a haber todo el mes una transmisión en el Zócalo de todos los partidos, incluyendo cuando juega México, obviamente, y al finalizar un evento artístico, ¿no? Con algún cantante, no sé, cosas así, y se están alrededor de 80,000 personas por día. Imagínate, ¿no? El Mundial dura poco más de los 30 días, y eso va a ser una locura. Y estoy segurísimo que ahí va a haber mínimo 70,000 personas diarias, ¿no? Quizás las mismas personas vayan todos los días, ¿no? Pero va a haber 70,000 arriba, 70,000 personas diarias, lo cual te habla de que esto es una locura, ¿no? Una efervescencia increíble, y va a estar replicándose en diferentes ciudades del país. Entonces, partiendo de ahí, yo creería que la gente lo toma bien. Además, el mexicano siempre tratamos como que un pretexto, ¿no? Para armar una fiesta, ¿no? Entonces, y el fútbol ha sido un gran pretexto. Exacto, ¿no? Y por mucho tiempo en la zona, el fútbol fue el único espacio que tenías de diversión, ¿no? En algunos años, hablamos de aquel 2011, ¿no? 2015, que la situación en La Laguna no era una situación muy buena como para irte de antro. Y la única parte que tenías para socializar o para divertirte, pues era precisamente el estadio, ¿no? El estadio de fútbol o el estadio de béisbol, ¿no? En su momento también. Entonces yo creo que esto le viene a caer como anillo al dedo. El mexicano somos fiesteros y la verdad es que este tipo de eventos nos caen eso, como anillo al dedo. Oye, ¿en qué andas ahorita? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Estoy como encargado de logística de la boletera Funky, que es la boletera que tiene en ese momento a la selección mexicana, que tiene a Santos, que tiene a Atlas. Por un lado tenemos béisbol, algunos equipos de béisbol, Kings League, Quiz League en Ciudad de México, y también parte de los eventos a realizar, organizar de los fanfests durante el Mundial. Sí, para la gente que sepa lo que andas haciendo, porque claro, mucha gente te recuerda como reportero de cancha en TV Azteca, en los partidos de las transmisiones nacionales, y justamente para hacer un poquito de memoria y que nos platiques algunas anécdotas, fueron muchos años de cobertura. Obviamente las vivencias, las anécdotas seguramente son muchas. Quiero hacer un paréntesis porque, a ver, uno de los asuntos más recordados es la famosa balacera en el TCM. Claro. Cuando se cumplieron 10 años de ello, platicamos. Sí, lo platicamos. Justamente por la efeméride. Sí. Entonces, para no aterrizar tanto allí, ahí donde coloquemos esta entrevista en redes sociales, ahí vamos a poner el link de la que hicimos en su momento. Claro. Porque me gustaría, Juan Carlos, que nos compartieras pues algo de lo, seguramente mucho, que te ha dejado esta actividad periodística en el fútbol en particular. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Cómo se vive desde el césped? Fíjate que es muy diferente, ¿no? Y a la vez también complicado. Cuando vemos el partido de fútbol, a veces hasta el menos importante dentro de una transmisión puede ser la persona que está en cancha, ¿no? Pero dentro de una transmisión, y no porque yo lo haya hecho, lo dicen muchos cronistas, ¿no? La chamba del reportero de cancha es muy importante, porque muchas de las veces eres los ojos de los que están narrando allá arriba, en el mejor de los casos, o de los que están narrando en alguna cabina de la televisora en Ciudad de México, en donde esté, ¿no? Es decir, cuando los cronistas no viajan a la sede, pues el hombre importante también tiene un poco más de peso, que es la persona de cancha, el reportero de cancha. Y se vive totalmente diferente, ¿no? Y uno de los estadios que a mí se me complicaba más era el Estadio Corona, fíjate. El Territorio Santos Modelo, en este momento. ¿Por qué? Porque en cualquier otra plaza donde te parabas, digo, de las pocas que me tocó visitar, Morelia, Guadalajara, Veracruz, me tocó Puebla, Tijuana, Guadalajara, y de esas canchas al menos tú sí estás al nivel del pasto, no te estás al nivel de la cancha, tú ves la cancha, pero en el estadio, en el TCM, ahí no ves la cancha. Es decir, si hay una jugada cerca del área y te dicen, Juan Carlos, ¿fue penal o no fue penal? Híjole, es muy complicado y muy complejo, porque además, sí, estás ahí cerca a, ¿qué te gusta? 30 metros, 40 metros,
pero no ves la línea del área, ¿no? En cambio, ¿por qué? Porque hay una zanja dentro del estadio, que es donde están las bancas, y es fácil, yo creo que son unos 70, 80 centímetros, debe de ser. Entonces, en otros estadios estás tú sí a nivel de la cancha y tú ves perfectamente el área, ¿no? Sí. Sabes distinguirla en ese aspecto. ¿Sabes a mí que me llama la atención de los reporteros de cancha? Que tienen que estar muy atentos a cada detalle, porque yo no sé si tengan un monitor para la repetición, porque luego los que están arriba les preguntan algún detalle y a veces yo digo, caray, ¿cómo lo hicieron para así percibirlo? Sí, ¿Te tocó en alguna ocasión que te hayan preguntado algo y que no supieras, o al contrario, que tú hayas observado y que pudieras haber hecho un apunte que aportara justamente la transmisión? Los apuntes normalmente venían de alguna situación dentro de la banca, ¿no? Okay. Si se daba alguna situación dentro de la banca, si salía molesto el jugador, si le ponían hielo al jugador, si lo estaban checando los médicos por alguna jugada, por algún cambio que se haya hecho por ese jugador. Esos pequeños detalles creo que al final de cuentas pueden ser importantes, ¿no? Porque el aficionado que lo está viendo en su casa dice, salió lesionado la figura del equipo, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué va a pasar con él? Entonces, la chamba que puedas tú hacer después de eso, ¿cómo? Acercarte al médico y decirle, doc, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tiene? Ah, mira, pues tiene una fractura de tibia y no sé, o cosas así, ¿no? Un esguince, quizá de segundo grado. De segundo grado, claro. Entonces ya tú sales y es parte de la chamba, ¿no? Y ahí se vuelve más importante todavía, porque ya estás dando de primera mano el reporte médico, ¿no? Incluso antes de que lo pueda generar el mismo club. Tú te acercas al doctor y lo puedes sacar. Eso sí, pues tienes que tener una muy buena relación con el equipo. Claro, tienes que tener una muy buena relación con el doctor, porque luego las cosas se te pueden complicar, ¿no? Luego vas y preguntas y si no te llevas bien, híjole, sí está complicado, ¿no? No te dan la información. Y por ese lado el reportero de cancha sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si a lo mejor el de arriba que está narrando le está pegando al jugador o le está pegando al equipo y luego llegas tú con el micrófono de la misma empresa, pues puedes caer en el tema de, es que tú eres de los mismos y tú eres de los que nos golpean, ¿no? Por decirlo con otras palabras, cuando dices, bueno, pues es que esta es mi chamba, amigo, ¿no? Sí, claro. Algunas ocasiones... ¿Te pasó alguna situación extraña? Fíjate que una vez me pasó, sobre todo los primeros, creo que fue como el segundo año que iniciaba yo en cancha, por allá del 2011, 2012, y no recuerdo quién era el árbitro, pero los jugadores de Santos me preguntaban si era una jugada gol en fuera de lugar o si era gol. Entonces voltean los jugadores a ver, me decían, ¿qué? ¿Sí fue o no fue? Entonces, pues yo no sé, yo no. Primero, pues no tendría por qué. El monitor, primero, pero ya lo había escuchado, que los narradores decían, es gol, no hay fuera de lugar y es gol mal marcado, pum. Pero ya lo marcó, ¿no? El árbitro, es fuera de lugar, no fue gol. Entonces, pues yo no. Digo, de entrada no puedes decirle tú a los jugadores qué es lo que está pasando acá. Porque una de esas te puede echar el árbitro. Ah, sí. O sea, el árbitro es el responsable de la cancha al 100%, ¿no? No solo de los 22 jugadores, incluso pues del cuerpo técnico o jugadores de recambio, pues, los pueden echar. A ti te pueden expulsar también de la cancha, ¿no? Entonces imagínate donde yo volteara y le dijera, sí es gol. No, olvídate, pues ahí mismo te agarran el cuarto árbitro y te echan, ¿no? En esa ocasión me acuerdo que el cuarto árbitro estaba muy al pendiente de lo que yo decía. Creo que era Santander en aquel entonces. Y me echaba una mirada y me decía, no les digas. Y yo, no, pues no lo estoy diciendo, güey. O sea, yo nada más volteaba y veía a los jugadores y era todo, ¿no? Pero esa chamba también... luego, por ejemplo, al medio tiempo te decían, oye, ¿sí fue o no fue? No fue. Oye, sí, no, parece que sí fue fuera de lugar, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí, o sea, lo vas viendo como sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, pues tienes que hacer de esta parte de amistad también del jugador, ¿no? Y cierta amistad, porque el día que hables mal de él le vas a caer mal, el día que hablas bien le vas a caer bien, ¿no? Entonces, tenías que agarrarlo todo así con pincitas, ¿no? En alguna ocasión me tocó que, por ejemplo, se me da el nombre del jugador, el Chapito. Montes de León. Sí. En un partido no entró a jugar. Yo lo volteaba y le dije, ¿qué, te lesionaste? Y me dice, no, decisión del técnico. Ah, mira, buen dato, ¿no?
Entonces, oye, ¿sabes por qué no está jugando el Chapito Montes? Fíjate que platicamos con él y nos dice que es mera decisión del técnico. Y la soltabas así como iba, ¿no? Uh-huh. Y para el jugador era algo bueno, porque pues en ese momento a lo mejor él no estaba de acuerdo con esa decisión y él lo quería externar, pero él no lo puede externar, sí, no puede salir a una cámara y decir, es que el técnico me dijo que me iba a sentar. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, el desfogue para ellos puede ser también la buena relación que puedas tener con los jugadores. Después me lo topé en una transmisión para Azteca América en Chicago, un Chivas contra me dijo, amigo, gracias. Y después de esa... Por replicar. Sí, ajá. sí, exacto, ¿no? Oye, y son detallitos, ¿no? Sí, y qué lástima que Chapito Montes se perdió el Mundial del 2014 por la fractura. Lesión previa al Mundial. Uno de los jugadores que sin duda, no quiero decir que con él hubiera pasado otra cosa, no sí hubiera sido de mucha ayuda, ¿no? Sí, venía muy bien embalado, venía jugando bastante bien. Seguro que sí. Y de las tristezas, ¿no? De lo triste que ha dejado los previos al Mundial, que desgraciadamente siempre existe algo. Claudio Suárez le pasó alguna vez también. Claudio, sí. O sea, y en un entrenamiento, pisando un balón, se resbaló y cayó. O sea. Oye, yo recuerdo que en la misma fecha FIFA de la lesión de Chapito Montes, también se fracturó para la selección de Italia Montolivo. Sí, es correcto. Ricardo Montolivo, y también se perdió el Mundial. Y recuerdo que alguien publicó, si tu apellido empezaba con Mont, no fue un buen día para ti. Montes y Montolivo. No fue un buen previo, sí, exactamente. Fíjate. Oye, y de los técnicos, algo que te haya tocado ver estando en cancha, porque luego hay algunos que son o eran muy pasionales, muy intensos. ¿Te tocó algo con algún DT? Caixinha tiene una forma de demostrar su enojo, su molestia, su tranquilidad, su felicidad, muy eufórico, muy apasionado. Caixinha, fíjate, es de los técnicos que más recuerdo que son así. No me tocó en cancha, pero sí me tocó como ser parte del staff, digamos. Antes en TV Azteca Laguna teníamos un programa que era de Santos, totalmente 100% de Santos, se hablaba de Santos. Viajábamos con el equipo, tuve la fortuna de viajar 1 año y medio con ellos, éramos camarógrafo y reportero y éramos parte de Santos, ¿no? Nos vestían de Santos, comíamos con Santos, viajábamos en el mismo charter, todo. Y me tocó ver a Daniel Guzmán desde adentro, porque cada que íbamos del aeropuerto al hotel estadio, era viajar con el equipo, nos sentábamos con ellos, convivíamos mucho con ellos, me tocó ser esa parte de mi vida, que la verdad es que me llenó mucho, porque era cuando más me gustaba el fútbol como aficionado. Y conocí a muchos jugadores, entre ellos Daniel Guzmán, que era el técnico en aquel entonces, estoy hablando del 2006-2007. Y en aquel campeonato de la salvación previo al campeonato del 2008. Es correcto. En esa etapa nosotros tuvimos la oportunidad de viajar con el equipo, con ese equipo de Daniel Guzmán, un equipo muy unido, un equipo que si Daniel Guzmán decía es a la derecha, es a la derecha. Y había una buena... conformaban un muy buen equipo entre Daniel Guzmán, Osvaldo Sánchez, que era la cabeza, los Jalisquillos, les decían, era el Canú Santiago, el Chato Rodríguez, era por supuesto Daniel Guzmán, Osvaldo Sánchez, la gente de Guadalajara, que era un grupo muy fuerte y muy pesado en Santos en aquel momento. Y yo veía un Daniel Guzmán que lo disfrutaba mucho, pero que también el estrés, obviamente, como tal para un técnico, lo demostraba demasiado, ¿no? Era un técnico también, sí, así aguerrido, así, pero por ejemplo, íbamos en el camión y decía, ¿qué canción quieres escuchar, muchachos? La que quieras, Daniel. Venga, una canción de motivación. Y ponían una canción de motivación. Chucho Benítez, paz descanse, Chato Rodríguez, Fernando Ortiz, Rafa Figueroa. O sea, era un equipo bastante muy bien armado. Y bueno, que a la postre quedó campeón en 2008. Daniel Guzmán lo vivía así, era muy diferente. Daniel Guzmán, fíjate, muy explosivo además también. Sí, cómo vivía los partidos. Oye, y digo, ojalá hubiera seguido dirigiendo, sí, ¿no? Claro. Hubiera estado más tiempo activo en general en el fútbol, ¿no? ¿Alguna entrevista que recuerdes que te haya costado particularmente trabajo en general? Fíjate que el Tuca Ferretti nunca da entrevistas al final del partido. Okay. Entonces yo lo sabía perfectamente, pero al Tuca lo acaban de nombrar interino de la selección mexicana. Ah, sí. Entonces me tocó un partido Cholos Tigres en Tijuana
Y al final, yo transmitiendo, me acuerdo, para Azteca América en aquel entonces, ahí en cancha, yo digo, me le voy a acercar al Tuca, a ver si le saco una palabra, ¿no? Algo. No, fue nulo. Sí, con el Tuca, le digo, señor, contento. Nada, me decía. Ok. Y bueno, pero no está contento. Y nada, se reía y me hacía la misma seña. Bueno, le digo, contésteme una cosa nada más. ¿Está feliz o no? Sí. Perfecto. Dije, bueno, ahí están las palabras del Tuca, ¿no? Es el Tuca. Está la nota. ¿Por qué? Porque el Tuca incluso no iba a las conferencias de prensa cuando ganaba. Ok. Perdón, cuando perdía sí iba. Pero era un hombre que no le gustaba hablar terminando el partido. O sea, él iba a la conferencia de prensa y eran los técnicos que era muy complicado que te hablara. Y bueno, pues al menos le sacamos una respuesta. Una vez, y no es queja, y va a sonar como modo de queja, pero no es queja. Ok. Una vez, creo que empata Santos aquí, o sea, empata o gana, no recuerdo. Entonces se me ocurrió ir con Osvaldo Sánchez a entrevistarlo al final, termina la transmisión, despedimos transmisión y normalmente grabamos una entrevista para los programas, ¿no? Para programas a nivel nacional. Entonces me acuerdo que voy con Osvaldo y esto nunca le he platicado. Entonces ya, 3, 2, 1, con Osvaldo Sánchez. Osvaldo, no me acuerdo que le pregunté, el partido, bien. Entonces, cuando le acerco a él, me agarra de la cintura y me mete un pellizco, como diciendo, no quiero hablar. Okay. ¿No? O sea, no quiero hablar. Pero ya lo tenía ahí, y ya estaba dando yo el conteo. Entonces sentí ese un pellizco muy bueno en la cintura, donde estaba la cintura, donde está. Y ahí dije, no quiere hablar. Pues dije, ni modo, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces le solté la pregunta, platicamos 3, 4 minutos y al final me dice, gracias. Dije, no por nada. Ok. Y era cuando, como te dabas cuenta que el jugador también a veces no quería hablar, ¿no? Un día me tocó en un medio tiempo, un Santos Pachuca, creo, Santos Puebla. Yo dije, pues voy a agarrar a tal jugador. Era una transmisión por ya extinto, no sé si todavía existe, Sky. Y a mí me pedían a fuerza una entrevista al medio tiempo, de quien fuera. Entonces, minuto 45, 46, cae gol de Santos, cae gol del equipo visitante, que creo que era Puebla. Entonces dije, híjole, ya tenía con el de Santos la entrevista para el segundo tiempo, ¿no? Entonces quiero agarrar a los de Puebla, ninguno se deja. Me dice el ingeniero Jaramillo, que es el director de cámara de TV Azteca, todavía hasta el día de hoy. Me dice, tienes que agarrar a uno, al que sea. Entonces, pues yo volteaba para todos lados y dije, bueno. Vi a unos chicos de la banca que estaban calentando, me acerco con uno de ellos. Amablemente me dice, va. Oye, pues para el segundo tiempo, esperas ingresar y no sé. Y ya me estaba contestando súper bien. Y Diego Valdés, me acuerdo muy bien, que va caminando por un lado y lo jala y lo regaña incluso. Entonces se lo lleva y me dejó ahí. Entonces eran épocas donde Diego Valdés no estaba rindiendo en Santos, ¿no? Y yo siempre he sido muy respetuoso, incluso dentro de la cancha. Digo, si estás fallando, pues lo dices, ¿no? Y si no estás fallando, estás haciendo bien la chamba, lo dices también. Pero sí me molestó mucho esa actitud de Diego Valdés. Nunca lo dije nada, igual nunca le pegué, nunca dije otra cosa, pero sí dije, entiendo tu molestia, que vas perdiendo, pero bueno, si el chamaco ya está hablando y si ya está en la entrevista, pues déjalo hablar, ¿no? Son 40 segundos lo que me tardo en hacer la pregunta. Y esas son como las cosas que dije, nunca lo entendí. O sea, puede ser la molestia y que por eso lo haya regañado, pero bueno, al final de cuentas él es dueño de su voz, ¿no? Sí, entonces claro, él puede hablar cuando él quiera. Y bueno, esa fue una de las situaciones que también me tocaron estar aquí en Torreón precisamente. Oye, ¿y algún gol que recuerdes que hayas visto en una cobertura que digas, no se me olvida, por lo que haya significado o por la técnica misma del gol o porque fue un gol muy vistoso? Fíjate que me acuerdo no de uno, de 3. A ver. 3 goles de Giannini a León. Okay. Fue un hat-trick perfecto. Cabeza, derecha e izquierda. Ok. Pierna derecha, pierna izquierda y cabeza. Creo que ese día Santos ganó 4-0 a León, creo, 4-5-0, 5-1. Y 3 goles fueron de Giannini. Giannini que cuando él llegó, yo la verdad es que no le tenía nada de fe. Yo decía, es que no, o sea, chécale los minutos y chécale cuántos goles trae.
y pues la verdad es que está quedando a deber, ¿no? Al final fue una figura, fue campeón, además con Santos, fútbol mexicano, en Toluca, o sea, fue una sorpresa, sí le dieron ese tiempo, ese espacio que dice mucho la gente de Santos de inteligencia deportiva, que la adaptación de un jugador externo es de alrededor de 2 años para que se adapte a tu fútbol, que se adapte al fútbol mexicano, ¿no? Y que se adapte a la idea del técnico. A él le aguantaron y al final fue algo genial, fue algo fantástico. Sí, me acuerdo de esos 3 goles, fíjate, de esos 3 que la verdad no fue cualquier cosa y me tocó estar. Por el otro lado triste, me acuerdo del descenso del Atlante. Me tocó el descenso del Atlante aquí en Santos, el último partido. Ok. ¿Qué año? Híjole, no me acuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. Pues la otra vez me arrobaron. Ajá. Y dije, mira, los Potros de Hierro del Atlante descendieron a la división de ascenso y hasta la fecha. Sí. Que es un equipo también histórico. Sí, histórico. Que ahora va a volver. Cuestión sí, allí de a la división de ascenso, sí. Uh-huh, sí, es correcto. Y va a jugar ahí en el extinto Estadio Azteca. Sí, pues ¿no? Sí, que ahora ya se llama diferente. Sí, es correcto. Bueno, se fue el tiempo rapidísimo. Ojalá que luego hagamos una segunda parte. Venga, amigo, cuando quieras. Te dejo el tema aquí para que nos digas cómo ves el Mundial, a qué selecciones ves fuertes, quiénes son tus gallos. Pues mira, cuando quitamos a Italia... No me lo recuerdes, yo todavía no me explico qué está pasando. Pero sí, no te creas, ya hice mi análisis, ¿sí? Y entiendo ciertas cosas. Es complicado, ¿no? Es complicado entender luego en el fútbol internacional cómo una selección de Italia se queda fuera. Sí. No, como un campeón del mundo hace menos de 10 años estaba levantando la copa. Sí, hace 10 años, hace 20 años, 20 en el 2006, pero hace 5, o sea, campeón de Europa en el 21. Entonces, una potencia como lo es Italia, que ha tenido, yo me acuerdo de Schillaci. Sí, Totò Schillaci. Sí. Era como que mi ídolo, fíjate, de la infancia. Sí. En el Mundial de Italia 90, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, descanse, Totò Schillaci. Híjole, yo creo que por supuesto los de siempre, ¿no? Una Alemania, o sea, potencias. España, Francia, se ven muy fuertes. Se habla de Portugal, que es también que puede candidato al título. Puede ser. Pero hablan muy poco y más los expertos internacionales. Argentina no lo ven fuerte como ven fuerte a Portugal. No sé por qué. Cuando Argentina también pues es el vigente campeón. Claro. Es el vigente campeón. Va a estar interesante y lo mejor es que pues, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutarlo como mexicanos. Porque esto no se da muy seguido. Exactamente. Pues Juan Carlos, qué gusto que pudiéramos platicar, que nos compartieras algunas anécdotas para ir un poquito prendiendo la mecha del ambiente futbolero de cara a lo que ya se viene en pocas semanas, que es la Copa del Mundo. Sí, para disfrutarlo. Y bueno, si gustan, ahí están las redes sociales. Dale. @JC_Baez. Ahí estamos en Instagram, en X, antes Twitter. Para servirles. Perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Juan Carlos Baez estuvo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. El placer enorme siempre de coincidir. Que la pasen muy bien. Soy Manuel Cerrato y ya saben, por aquí nos encontramos.